¿En qué están, gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. El día de ayer se empezó a rumorear, como algunos sabrán, el nombre de Alfonso Barco como jugador o como posible jugador de Universitario de Deportes. A ver, tiene 19 años pero va a cumplir 20 ya. Puede jugar de medio centro defensivo, que creo que es su posición de verdad. En fin, se estaba especulando. Se decía que el jugador actual de la San Martín estaba en lista de la U. Más tarde salió la madre Alexandra del Solar, periodista e hincha de la U. Es más, me parece que es socia de la U. Dijo que él todavía no había firmado por el club, pero que sí había un acercamiento con la U. Obviamente estaba feliz, orgullosa, porque además es el club de su vida. Encima el padre de Alfonso Barco es Álvaro Barco, ex jugador de la U, hincha crema. Su tío es el Chemo del Solar y también Fernando del Solar. Es decir, el chico es hincha crema. Creo que eso está claro. Ahora, algunos dirán, pero ¿eso qué importa? ¿Qué importa ser hincha de la U? No cambia nada. Bueno, para mí en realidad no cambia nada, porque yo soy de las personas que piensan que un futbolista profesional, tal cual profesional, siempre deja el 100% en la cancha. Yo respeto a las personas que piensan que un futbolista, por ser hincha crema o ser hincha del equipo donde juegas, se matan en la cancha y dejan el 200%. Es totalmente entendible. Yo lo veo súper razonable también eso. Pero al margen de las cuestiones dentro de la cancha, yo creo que donde sí marca diferencia y en donde el cariño del club da un paso adelante es en el momento de tomar la decisión en cuanto a su futuro. Evidentemente, si la U muestra interés por él, Alfonso Barco muy seguramente va a buscar esa opción, que se concrete lo más antes posible, incluso teniendo otras opciones, que se concrete la opción de la U por sobre esa, sacrificando incluso a cuestiones como el tiempo de contrato, su continuidad también y evidentemente los temas económicos. Entonces, el ser hincha, para mí, antes de sí influye o puede llegar a influir. A ver, con el tema de su continuidad, primero, yo a lo que me refiero es que no es lo mismo, obviamente, estar en la U que estar en la San Martín. Y no lo digo por el tema de la historia, que ya sabemos que hay una diferencia, o por la presión también que existe al momento de vestir la camiseta crema, que es real. Si no, pregúntale a Valera, que muchos hinchas lo mataban cuando tuvo una racha mala y ahora lo alaban. O sea, somos muy de extremos. Pero yo a lo que me refiero es al nivel de la plantilla, la competitividad que él va a encontrar. Llegaría a un equipo que termina teniendo 4 volantes defensivos. En realidad son 2, pero Gregorio Pérez usaba a Barreto y a Guarderas también como mediocentros defensivos. Sabemos que Guarderas termina contrato. Voy a hablar un poco también del tema Guarderas ahora, porque creo que esto condiciona bastante su futuro, o debería de hacerlo. Tenemos en la actualidad 3 jugadores con contrato que son vistos como volantes defensivos: Murrugarra, Alfajeme y Barreto. Ahora, lo poco que vi de la San Martín, algo que me llamó la atención es que no es tan malo con los 2 pies. A ver, no estoy diciendo que sea, por ejemplo, un Canchita González, que la verdad es que tiene un muy buen dominio de las 2 piernas. Yo creo que es una de sus características principales de él. No lo voy a ese extremo. Pero por ejemplo, ya que estaba poniendo en contexto lo de Guarderas, Guarderas es muy zurdo. Y ojo que no está mal, es entendible, es zurdo. Me parece que Alfonso Barco tiene un poco más de noción en ese aspecto. Estaba pensando en la información que se estuvo comentando durante la semana. Se dio la información de en qué lugares la U había pensado reforzarse. Y uno de esos lugares era el mediocampista defensivo. Ahora, teniendo en cuenta esa información, esto agarraba sentido, porque Alfonso Barco puede jugar de mediocentro y de mediocentro defensivo. Yo le veo el futuro como mediocentro defensivo. Yo lo pongo en ese sector. Además, esto quiere decir que nosotros tendríamos que mantener el 4-2-3-1, que era una pregunta que yo tenía en mi mente. Si íbamos a seguir jugando a lo mismo, con el mismo esquema, porque de jugar con 2 volantes de marca, ya sabemos que tenemos a Murrugarra, a Barreto y Alfajeme, e incluso también podríamos sumar a un juvenil como Walter Tapia, que estaba a préstamo, o quizás Roberto Bardales, que también estaba a préstamo y suma la bolsa, puede jugar en esa posición. Bueno, al margen de esto, o al margen de nombres, más o menos entre 3-4 mediocentros defensivos tenemos. Y obvio, si se termina concretando lo de este chico, no vamos a tener tantos volantes de marca, tantos medios, para que al final juguemos solamente con uno, es decir, con un mediocentro defensivo y un mediocentro puro. Tenemos una cantidad grande, yo imagino, porque vamos a jugar con 2.
evidentemente si vamos a jugar con dos mediocentros defensivos, necesitamos tener más jugadores para tener más alternativas en esa posición. En pocas palabras, si vamos a mantener el 4-2-3-1, el refuerzo de Alfonso Barco adquiere mucho sentido. Y esto además quiere decir para mí que lo de Guarderas debería estar más claro en la actualidad. Es decir, Guarderas, al igual que Barreto, son mediocentros. Goyo lo usa como un mediocentro defensivo porque jugamos con mediocentros defensivos. Ahora, lo usa entre comillas porque vamos a ser sinceros. O sea, él ha jugado de lateral, de mediocentro defensivo, pero siempre ha sido la cuarta opción. Gregorio Pérez usaba a Murrugarra, a Alfajeme y a Barreto antes de usar a Guarderas. Es decir, no vamos a jugar o no jugaríamos a priori, quizás sí, pero me parece que no, con un jugador en su posición. Por eso yo creo que Guarderas parece que no va a continuar, porque se estuvo comentando que a lo mejor renovaba. Lo más normal era que no continúe, pero creo que esto da un paso más, porque Guarderas, como le digo, aparte de que es medio centro, no es medio centro defensivo, entonces no es un jugador en la posición que necesita Gregorio Pérez. Tampoco ha sido una opción al que él recurra, entonces no era necesario totalmente en el equipo. Y además hay que sumarle que no ha podido dar el nivel que muchos esperaban. De todas maneras quiero decir que nosotros necesitamos un mediocentro, porque si vamos a jugar con dos mediocentros defensivos, esto no quiere decir que no necesitemos un mediocentro en la plantilla. Yo les había comentado que yo esperaba que fichemos dos, pero se está comentando que vamos a fichar un mediocentro defensivo. Yo no me veía venir eso porque obviamente nosotros tenemos a Alfajeme que tiene contrato y Murrugarra. Incluso podríamos tener en cuenta algún juvenil. Y si jugábamos con uno, bueno, al lado yo esperaba que tengamos alguien que nos dé esa salida para poder tener más fútbol en el medio y que el medio campo no se vea tan limitado en la generación de fútbol. Pero si no vamos a jugar con un mediocentro defensivo, sí podríamos llegar a necesitarlo como alternativa. Incluso el otro día estaba viendo el programa Al Ángulo y ellos comentaban que a la U le faltaba un Yotun, un Sergio Peña, obviamente no exactamente esos nombres, sino las características, y es lo que yo pienso hace unos años ya. Hace tiempo que yo espero que la U traiga jugadores de buen pie que nos den salida en esa posición. Pero de todas maneras, Gregorio Pérez obviamente es el que está armando el plantel y es el que sabe lo que quiere para el bien de la U. Entonces por ese lado estoy más tranquilo porque es evidente que yo confío en Gregorio Pérez, porque además todavía no está nada, o sea, no sabemos si va a traer un volante de marca, o sea, si se termina concretando esto, o si va a traer un mediocentro también, o sea, dos refuerzos en el medio campo, porque tú armas el equipo con ciertas características que te ayuden a plasmar tu idea de juego. Y desde que llegó Gregorio Pérez, uno de los cambios más grandes, como estuvimos comentando en el canal, justamente es eso. Comiso buscaba tener mayor juego, mayor posesión, que no le salía bien porque el equipo no estaba bien armado para eso. Goyo empezó a ser más directo, a ver un poco más el tema de los contragolpes. El equipo fue muy eficaz y si vamos a seguir ese camino, bueno, yo entiendo que la figura de medio centro puede ser reemplazada por un doble 6. De todas maneras, la salida te la puede dar también los otros jugadores. Por ejemplo, los laterales, como Trauco, te dan mucha salida. Incluso los centrales, algunos centrales suelen tener buen pie y te ayudan en eso. Y obviamente también los mediocentros defensivos te pueden dar eso. Hay técnicos que usan los mediocentros y los ponen como volantes de marca, como el caso de Yotun también en la selección, cumple más o menos ese rol. En Sporting Cristal, Tábara era usado como mediocentro defensivo, pero todos sabemos que tiene buen pie, él tranquilamente puede jugar de mediocentro. A mí me gustaría que tengamos un mediocentro con buena visión de campo, con buen pase largo, pero que termine jugando como mediocentro defensivo, para en todo caso mantener el 4-2-3-1 de Gregorio Pérez. Pero si tienes un mediocentro defensivo con buen pie, obviamente él puede asumir ese rol. En Twitter me preguntaron, como para que dé mi opinión, si Alfonso Barco podía llegar a hacer eso, podía llegar a hacer esa salida o ese pie que necesita la U para ayudarnos a generar fútbol, aparte de recuperar el balón, tengamos una salida más prolija, más limpia. Y la verdad es que yo no creo que Barco sea visto como un jugador que te dé una salida, sino como un jugador que te puede llegar a dar esa salida. A lo que me refiero es que el chico tiene 19 años. Ojo también que quiero decir que cumple 20 en diciembre, que es algo que yo no tenía en cuenta. Yo hice un video sobre las promesas del fútbol peruano y en ese momento yo pensé que él sumaba a la bolsa y no.
él es categoría 2001. Entonces el próximo año, si se mantiene esto de la bolsa, es decir, la próxima categoría tendría que ser 2002, serían los que sumen al tema de la bolsa de minutos. Bueno, si se mantiene ese criterio, Alfonso Barco ya no sumaría a la bolsa, porque el próximo año ya cumpliría 21 años en diciembre. Un mes está marcando la diferencia en él. De todas maneras, no sabemos exactamente qué categoría va a sumar a la bolsa, porque por el tema de la pandemia a lo mejor hay una flexibilidad o algún cambio. Bueno, eso ya lo veremos cuando salga el reglamento, pero a priori él ya no sumaría a la bolsa. A ver, el año 2020 él participó en 14 encuentros, la gran mayoría fue ingresando desde el banco de suplentes, pero ya tenía minutos, no destacaba la verdad, no era un jugador que destaque como le pasó el 2021, sobre todo en una etapa. Se empezó a hablar mucho de este jugador. Con el San Martín sumó 1955 minutos. Este año participó en 25 encuentros, de los cuales 23 fueron de titular. Fue amonestado con 5 tarjetas amarillas. Bueno, su posición de volante de marca lo expone a las amarillas, y esto habla bien de él para mí, porque tiene que ir fuerte, aunque a veces creo que peca de eso. Justamente le falta un poco de intensidad bajo mi criterio, es algo que tiene que mejorar, y vio la roja en una ocasión. Pero además hay que decir que mide más de 1,85 m, creo que es 1,88 m, más o menos por ahí. Entonces es un jugador alto, y yo he visto muchos comentarios de ustedes donde dicen: jugadores de la U son muy bajos, necesitamos más talla. En eso suma, o sea, un volante de contención no necesariamente tiene que tener altura. Yo soy de las personas que piensan que hay sectores donde la altura no lo es todo, pero tener un volante de marca con una buena talla, porque 1,88 m ya es una muy buena talla, te ayuda bastante cuando tienes un equipo como rival que juega con balones al frente, balones largos, busca el tema del segundo balón, o incluso que busca mucho la cuestión del centro. Es importante, yo creo, que él adquiera una característica que tiene Alpha Geme. No ha tenido un buen año, es la realidad, pero Alpha Geme tiene una característica que yo siempre he resaltado, que él sabe quedarse o posicionarse en la parte defensiva, a diferencia de Murrugarra, a diferencia de muchos 6 que son más intensos, incluso más desordenados. Tapa huecos cuando se va uno. Alpha Geme siempre está en ese lugar, al margen de que si es lento o de que si pierde pelotas, es una característica de él. Sería muy interesante que el chico Alfonso Barco pueda ir por ese rumbo, porque intensidad no le he visto mucho. Evidentemente la necesita, pero eso lo puedes equiparar con el orden de posicionamiento. A ver, en cuanto a la salida, una de las cosas que más se habla de él es la precisión en el pase. Y sí, el chico en su mejor momento tuvo una precisión buena de pase, porque hay que decir, así como en el 2020 no tuvo mucha participación y la verdad es que no llamó mucho la atención también, en el año 2021 comenzó más o menos parecido, pero poco a poco fue teniendo una mejora, más o menos a mitad de temporada, es decir, a finales de la fase 1, inicios de la fase 2, el chico empezó a destacar y se empezó a hablar un poco más de él, y mostraba esa claridad para ayudar a la San Martín a sacar el balón. Tenía más precisión, pero de todas maneras tiene muchas cosas por mejorar. Lo que sí queda claro que para mí, así como el extremo, yo creo que necesita como característica principal tener un buen 1 contra 1, sobre todo en Sudamérica yo veo eso. Para ser un buen extremo en estos lugares necesitas un buen dribbling. En mediocentro, para mí, la principal característica es justamente eso, la precisión, por la zona en donde juega. O sea, en esa zona la precisión es crucial, porque básicamente es la zona para llegar al área, que por lógica es donde se definen los partidos. Y al margen de cómo llegues al área, ya sea con pases cortos o pases largos, la figura del mediocampista es importante. Por eso yo digo que necesitamos un jugador que le lleve los balones a los jugadores más determinantes. O sea, en pocas palabras, los jugadores que tienen la obligación de hacer gol. Entonces, si él puede replicar lo que hizo en su mejor momento en la San Martín acá, sí nos podría ayudar bastante. Hay que contar toda la historia, porque la San Martín evidentemente se fue al descenso, y en el peor momento de la San Martín sí el chico tuvo algunas críticas, pero acá hay que ser inteligentes, como les dije. O sea, no todo está mal ni todo está bien. Es obvio que en un equipo donde no hay mucha calidad y que viene con una mentalidad tan golpeada como la tenía la San Martín por tantas derrotas, es muy complicado destacar. Encima solamente tiene 19 años. Es normal que un chico de su edad, y además teniendo al lado esos compañeros, se le haga muy complicado destacar
y más bien sus virtudes no salgan a resaltar y sus defectos sí. No es fácil jugar con esa presión de tener el fantasma de la baja al lado. Yo espero que si se termina concretando lo de Alfonso Barco, podamos ver ese Barco de mitad de temporada. Ese que te ayudaba en la defensa como también para iniciar los ataques, porque además acá en su carrera el chico ha habido una progresión, ha habido una mejora y eso ya es algo bueno. Lo hemos visto con jugadores como Cabanillas y además también hemos visto que con una negativa en el equipo como la U de Comiso, que muchas individualidades se veían mal. Luego llegó Gregorio Pérez, cambió la dinámica y esas individualidades empezaron a dar resultados. Bueno, yo espero eso, que venga acá con mejores compañeros, también hay que decirlo. O sea, me refiero en cuanto a calidad. Él tiene al lado jugadores de mejor pie, jugadores de más jerarquía. Es un equipo diferente a la San Martín, porque jugar en la U es difícil, sí, pero es difícil yo creo en el aspecto mental, psicológico, porque en el futbolístico tiene mejores jugadores en su mayoría que en la mayoría de equipos de la Liga 1. Entonces hay que saber aprovechar eso. Lo que sí, el chico tiene que esforzarse mucho, porque yo imagino que al inicio no va a tener tantos minutos. Si cumple con todo lo que dice Gregorio Pérez, a lo mejor se puede llegar a consolidar en la U, que sería espectacular si finalmente se logra hacer. Si logra tener ese posicionamiento, ese orden, es más rápido que Alfa Geme. De todas maneras no es un jugador rápido, mide más de 1,85 m como les digo, entonces evidentemente la agilidad, la velocidad no son sus puntos fuertes. Y fundamentalmente acá el papel Gregorio Pérez es importante para que el chico logre tener esa confianza y se anime, o que tenga ese descaro de no tentarse de que por el hecho de estar Novik a su lado o Alberto Quintero pidiéndosela, necesariamente se la tengan que dar a él. A ver, eso sería lo más seguro, y para ir agarrando confianza sí hay que jugar simple. Si el chico demuestra nivel y que tiene calidad como para estar en la U, no le voy a pedir lo mismo que yo le pedía, por ejemplo, o que le pido a Alfa Geme, a Guarderas o por ahí algunos otros jugadores, que es dársela lo más rápido posible a la gente que tiene mejor pie o que más sabe. Evidentemente también lo tiene que hacer, pero si tú demuestras tener también calidad, el jugador sí se debería de animar a dar un pase largo, a arriesgar en algunas jugadas, a acertar y equivocarse también. Porque por ejemplo yo muchas veces criticaba a Guarderas porque yo sentía que él tenía para hacerla simple, pero en grandes oportunidades sus pérdidas de balones se dan justamente porque él quería hacer algo que la precisión, la técnica o la calidad, como le quieran decir, no le daba. Si él jugaba simple, sobre todo cuando vino Gregorio Pérez un poco más que lo empezó a hacer, con Comiso evidentemente como jugaba de medio centro, tenía que arriesgar más y eso lo exponía mucho más aún. Pero con Gregorio Pérez de medio centro defensivo trataba de ser un poco más simple porque es lo que te da. Pero como dije, si el chico logra plasmar ese nivel que mostró en una temporada de la San Martín acá, y yo espero que sí lo pueda hacer porque tiene mejores compañeros al lado, es decir, tiene jugadores para aprovechar por las bandas, o va a tener incluso porque nos vamos a seguir reforzando, seguramente vamos a traer un extremo, eso es lo que se comenta. Y al margen de nombres, al lado también va a tener a Hernán Novik, si finalmente renueva, va a tener un delantero como Valera, que hemos visto que este año, sobre todo en el tema de los contragolpes, gana bien las espaldas, y a su costado debería estar Murrugarra o quizás Barreto. Incluso a lo mejor nos terminamos reforzando con otro jugador en ese lugar, que es lo que yo creo, y obviamente, que no es poco, teniendo la figura de Gregorio Pérez, yo de verdad creo que podemos llegar a ver esa mejor versión de Alfonso Barco de la San Martín en la U, incluso mejor aún, ser potenciada con los jugadores que esté al lado. Porque finalmente, como le digo, si Gregorio Pérez lo tiene en cuenta es por algo. Gregorio Pérez sabe mucho de fútbol, yo confío bastante en él. La verdad es que este análisis que yo hago del jugador parto como eje que Gregorio Pérez lo puede potenciar y que él ha visto algo en este jugador que nos puede aportar, ya sea como alternativa o quizás en un futuro desde el 11 inicial. Yo creo que él viene como alternativa, pero no hay que descartar que pueda hacerse un hueco en el 11. Pero obvio, yo también tengo un análisis, yo tengo mi opinión, al margen que es real que yo confío totalmente en Gregorio Pérez y más o menos las decisiones que él tome junto a Gian Ferrari, yo voy a tratar de analizar el porqué de las cosas. Pero hay cosas que sí voy a mantener lo que yo pienso. Una de esas es la renovación de algunos jugadores que ya la hemos comentado en el canal, que yo creo
creo que ya no deberían de continuar, incluso está mi tier list. En fin, finalmente el fichaje de Alfonso Barco pasaría para mí de ser bueno o de ser un correcto fichaje a un buen fichaje si el hecho de que viene un mediocentro defensivo como Barco no condiciona un posible refuerzo más en ese lugar. Y puntualmente lo del mediocentro. O sea, si viene Alfonso Barco, pero aún así vamos a traer otro jugador en esa posición, más que todo de mediocentro. Puntualmente, repito, lo de mediocentro, un jugador que nos dé salida. Entonces este posible fichaje, para mí pasaría a ser un buen posible fichaje. Porque sería reforzarnos con dos jugadores en esa posición. Uno como alternativa, que también es lo que hemos estado pensando. Yo les digo que tenemos que tener jugadores como alternativa. Repito, esto no significa que Alfonso Barco vaya a ser suplente, puede ser titular, se lo tiene que ganar en la cancha. Si termina fichando por la U, ojo también esto, quiero repetir porque no es oficial, pero de todas maneras yo espero que la U pueda traer un mediocentro. Esa es mi opinión. También puede ser un jugador que cumpla el término de ser una apuesta para que, ¿por qué no en el futuro poder venderlo y ganar en el tema económico? Es crucial esto para la U. Por ahí leí que se estaría firmando por 2 años, no sé exactamente si ese es el tiempo. Ya hay que ver si se termina concretando o no. Yo quería dar simplemente una opinión, pero si se llega a concretar lo estaré trayendo en el canal, así como los demás posibles refuerzos de la U los voy a estar comentando. En fin gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.